Vamos a grabar. Recording in progress. Listo. Bueno, entonces, ayer habíamos visto todos los planes subsidiarios que tenemos que hacer para hacer el plan general. Entonces, vamos a ir desglosándolo uno por uno. ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? El alcance, el tiempo, el costo, la calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y los interesados. Todas estas áreas tenemos que abarcar, pero básicamente los más importantes serían estos tres primeros, ¿no? Alcance, tiempo y costo, porque con esta es lo que vamos a medir. No es que los otros no sean menos importantes, simplemente que esto nos dará los parámetros y nos dirá si efectivamente estamos yendo bien, regular o mal. Entonces, ¿qué hacemos para definir el alcance? Tenemos tres tareas: recopilar los requisitos, definir el alcance y crear las EDT. ¿Qué son las EDT? Ya dijimos que son las estructuras de división del trabajo. Volvemos a reiterar, tenemos que hacer tres pasos para elaborar nuestra línea del alcance. Recopilar los requisitos, es decir, definir y documentar las necesidades de los interesados o stakeholders a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. ¿Cuál es definir el alcance? Es desarrollar una descripción detallada de los requisitos que se realizarán en el proyecto. ¿Y qué es crear las EDT? Es subdividir los entregables, subdividir el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y fáciles de manejar. Suena sencillo, la teoría es muy fácil de hacerlo. Veamos cómo lo hacemos en la práctica. Empecemos con recopilar los requisitos. ¿Qué usamos para eso? ¿Qué podemos, qué nos sirve para hacerlo? Nuestro plan de gestión de alcance, nuestro plan de gestión de requisitos, nuestro plan de gestión de interesados, nuestra acta de constitución. Ya habíamos hecho también un registro de los interesados, ¿no es cierto? Que lo usamos para identificar a los interesados que nos proveerán a la información sobre los requisitos. Este registro también se puede guardar los principales requerimientos, como las expectativas que tengan los interesados o stakeholders en el proyecto. Entonces, nos hacemos un cuadrito como esto, ¿cierto? Y les asignamos si tienen un interés bajo, medio, alto, y si su influencia es baja, media o alta. Por ejemplo, ya que tenemos un ejemplo aquí, el gobierno nacional o local tendrá alguna injerencia o interés en nuestro proyecto. Digamos, a nivel nacional, los ministros tendrán algún interés. Yo concuerdo que tendrán un interés medio. Los diputados tendrán un interés alto. Perdón, sigamos con su influencia. ¿Qué influencia harán en nuestro proyecto? Alto, medio, bajo. Coincido también con el ejemplo que tendrán una influencia media. Los diputados tendrán un interés. ¿Qué tipo de interés tendrán y qué tipo de influencia tendrán? Richard Valdivia.
Richard Valdivia. Alba Beizaga, Jenny. Ingeniero, recién estoy de ida a mi casa, estoy en la calle, va a disculpar. Ok. Noelia Lozano. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Cree que los diputados tengan un interés en nuestro proyecto? Yo creo que sí, porque eso va a mejorar a todos, no va a ser como un bien para todos, digamos. ¿Su Ya que van a interés tener será medio, alto, medio o bajo? medio, no tanto ni tampoco bajo. Correcto. ¿Y su influencia? Influencia. Yo creo que sí debería ser alta porque ellos tienen como un cierto poder, entonces ellos podrían aceptarnos el proyecto o rechazarnos o intervenir de alguna forma, ¿no? Ya que ellos también van a ser partícipes en conocer el proyecto. Puede ser. Yo creo que sería media también, pero podemos considerarla que sea alta. ¿Y el alcalde? ¿Cuál sería su interés? ¿Alto, medio, bajo? Yo creo que alto, ¿no? Porque él es el encargado, es el alcalde de Santa Cruz, entonces tendría que ver el bien de nuestra comunidad, ¿no? Que esa basura no vaya a, o sea, que sea rentable, o sea, que podamos hacer algo más con eso, sino no solo enterrarlo, ¿no? Correcto. Esa es la persona más importante. Tanto su Sí. interés como su influencia son altísimas. Tocan aquí los medios internacionales, nacionales y locales. ¿Creen que tengan algún interés? Con respecto al proyecto, yo creo que sí, porque incluso con el proyecto que le estaba presentando, que rechazaron, ellos lo publicaban, entonces estaban muy interesados porque es algo que, no, que se está recién viendo acá en Santa Cruz, ¿no? Correctísimo. ¿Y su influencia? Su influencia, como tiene harto alcance a las personas, entonces las personas también se informan de lo que va a suceder con la basura, ¿no? Ajá. Pero ellos podrán definir algo. No, ellos más que todo Ya. se encargan de comunicar, ¿no? Exacto. Pueden, obviamente, hacer una corriente de opinión que puede ser positiva o negativa, ¿no es cierto?, a nuestro proyecto. Nos conviene a nosotros tenerlos de nuestro lado para que esa corriente de opinión sea positiva, porque si queremos apostar a la educación, la única forma de educar es llegar a todas las masas, y los periodistas tendríamos que costear unas campañas de concientización o de conocimientos muy costosas, y los periodistas pueden ser unos aliados de darnos todas estas noticias o esta llegada a las personas prácticamente gratis, ¿no? Con la noticia. Entonces, yo no creo que su influencia sea alta, creo que su influencia es media, pero tenemos que aprovecharlo muchísimo y tenerlo siempre de nuestro lado. Bueno, asociaciones, seguramente que las habrá, veremos si su interés es alto, si su interés es bajo. Las ONG es posible que también se metan, comunidades, por supuesto, vecinos y otras empresas, pero su interés puede ser muy alto, por ejemplo, de los vecinos, pero su influencia es muy poca, salvo que se organicen y, bueno, como aquí todo funciona con el método de la presión, empiecen a bloquear calles y esas cosas. En tal caso, su influencia puede ser alta, pero si no se llegan a interesar ni a ser corporativo, su influencia será media. Nuestros colaboradores, su influencia, su interés será alto, altísimo seguramente, porque les vamos a pagar para ello, y su influencia será también alta. Bien, si a alguien se le ocurre quién más puede estar
en este grupo de interesados? Ingeniero, buenas noches. Yo estoy aquí un poco confundida. Dígame. El día de ayer, usted me corrigió que el stakeholder en el proyecto que estábamos realizando en una primera etapa, nosotros estábamos haciendo un proyecto para un cliente, un patrocinador, la alcaldía. Y ahorita ya veo que lo está colocando al alcalde, porque yo le dije que el alcalde, bueno, la municipalidad y los vecinos sí son parte interesada. Y usted me dijo que en la primera etapa solamente era, bueno, los expertos que vamos a contratar, nosotros, el patrocinador. Aquí me aclara, por favor, la duda. Para enfocarnos ahorita, vamos a hacer el proyecto de la primera etapa o ya como si ya estuviera licitándose a la alcaldía. Ya, tenemos que hacer la primera etapa, ¿cómo le puedo decir? Insalvablemente, porque ese es en realidad nuestro proyecto. Pero esa primera etapa va dirigida a conseguir o obtener la licitación esta del recojo de la basura. Si bien nuestro proyecto termina con el proyecto entregado, también tenemos que hacer el lobby para que nuestro proyecto gane, porque si no, simplemente será haber trabajado para ganar esa platita de que nos paga por la consultoría, por así decirlo. Entonces, tenemos que ir más allá y pasar a la segunda etapa, que es lo principal, que nos aprueben ese proyecto, que ganemos esa licitación. Ganando esa licitación, ya tendremos una tercera etapa en la cual simplemente tendremos que operar y gestionar nuestro proyecto, ya de operarlo, ¿no? Y en esta también cambian los intereses y la influencia, porque si bien el alcalde podría ser una persona que siempre puede influenciar altamente, pero si ya estamos licitados, tendría que haber un problema muy grande ocasionado por nosotros, por nuestra ineficiencia, por hacer un mal trabajo, para que se dé por finalizado, para que se rompa esa licitación que hemos ganado, porque la habremos ganado para 10 años, digamos, por lo que sea que tenga que venir. Y en esas licitaciones se ponen objetivos concretos y se ponen razones específicamente y claramente especificadas, valga la redundancia, para dar por concluida esa relación, ¿no? Entonces tendríamos que hacer las cosas extremadamente mal para que el alcalde vuelva a ser preponderante y nos corte ese. Pero mientras nosotros estemos operando, ya el alcalde ya no necesitamos de convencerlo de nada, ya lo convencimos, ya estamos trabajando y si lo hacemos bien no tiene por qué influir nada más. Entonces tenemos tres partes de nuestro proyecto. Ya ni siquiera son dos. Una es hacer el mismo proyecto. Dos, ganar la licitación y como consecuencia de ganar la licitación, operar el proyecto. ¿Estamos, Carla? Sí, ingeniero, entonces se va a hacer como tres análisis para los stakeholders. Correcto. Tres etapas. Pueden ser el mismo stakeholders, que pueda funcionar uno solo en una etapa, otro puede funcionar en las dos, otro puede funcionar en las tres, o para cada uno, ¿no? ¿No hay más preguntas? Bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Entrevistas, o sea, reuniones formales o informales, individuales que tienen con los interesados, los stakeholders, para obtener la información de los requisitos.
En la primera etapa, ¿con quién serán nuestras entrevistas? Alba, Jenny. Ingeniero, la primera entrevista va a ser primero de nuestro proyecto, tiene que ser pues con el auspiciador, ¿no? Claro, no, el auspiciador ya nos ha encargado de esto, ya nosotros estamos operando y haciendo, elaborando el análisis del proyecto. Ya, se lo vamos a presentar a él cuando ya lo tengamos hecho. Entonces, ¿con quién nos corresponde en la primera etapa entrevistarnos, reunirnos y obtener información? En este caso sería con la alcaldía, puede ser, o con la empresa que hace el recojo de basura. Sí, podemos reunirnos para que nos cuenten las experiencias. Seguramente nos esconderán mucha información porque a nadie le gusta colaborar con la competencia, pero por ahí obtenemos algo que sirva. Ingeniero, yo averigüé. Sí. Disculpa. Ingeniero, averigüé y justamente Emacruz ya tiene algunos datos, por ejemplo, que de 1 millón por año de baterías están en desuso, que de aquí, o sea, hay un porcentaje que el 80.000 toneladas, no, 800.000 toneladas de autos que tienen más de 30 años van a ser chatarras y que eso se puede reciclar en su totalidad. Y que del 2003 para acá, o sea, las movilidades, o sea, han subido en un 306%, digamos, en porcentaje de vehículos, pero eso es a nivel nacional, sí. No sé si esos datos también nos pueden servir para el proyecto. Es que no se recicla mucho autos, ¿no? Yo veo que los autos siguen siendo conservados y haciéndolo funcionar, aunque sea para recreativo, como sea, ¿no? No veo mucho auto reciclado. Por mucho que tenga 30, 40 o 50 años. Tengo a un amigo, por ejemplo, que tiene, bueno, es un auto de colección, pero tiene otros que son realmente antiguos, que le gusta. O sea, no bota nada de ese tipo. Y la mayoría que le gustan los autos, los fierros, se compran eso como un proyecto de restauración y tal cosa. No veo un cementerio de autos, por ejemplo, como en otras ciudades, ¿no? que efectivamente reciclan. Seguramente más adelante, seguramente. Porque no se olvide que los modelos antiguos tienen una estructura, su armazón, que se llama el armazón de los autos, el chasis de acero, eran realmente hechos para durar y para resistir todo el peso que jamás se pensó en, por ejemplo, qué pasaba con ese acero cuando a 90 kilómetros se chocan de frente. Entonces, los autos ya a partir del 2000, si no me equivoco, ya vienen con ese chasis deformable, que en un choque proteja al interior, pero no cause daño a los exteriores, no mucho por lo menos. Entonces, estos autos sí que se pueden reciclar y tal cosa, pero de eso, ¿quién va a reciclar ahorita su auto que tiene 15 o 20 años? Muy poco. Bueno, no es exactamente lo que nos ocupa. Bueno, lo que le decíamos es lo que estábamos diciendo y no nos perdamos, que las entrevistas que nos tocan hacer es con los expertos, ¿no? Como nosotros no somos expertos todavía, tenemos que convertirnos en expertos, o tal vez no convertirnos, pero mínimamente saber el manejo de la basura para poder dirigir bien la empresa. Entonces, ¿qué haremos? Nos haremos asesorar con expertos suecos, con expertos australianos, donde tengan éxito el tratamiento de la basura. Y eso será en el primer etapa que le vamos a presentar a nuestro patrocinador, ¿no? Al sponsor, y este proyecto nos lo aprobará, lo corregirá,
haremos unas 10 versiones, volveremos a hacer rondas con los expertos, proponiendo los cambios, con los datos que nos da, por supuesto, la alcaldía, con los datos que nos da la empresa que ya tiene experiencia en haber recogido la basura 5 o 10 años pasados, y ahí sacaremos nuestro tomo, nuestro proyecto, nuestro volumen, que lo presentaremos justo antes de que llamen a la licitación, esperando que ganar la licitación. En ese momento de que nos presentamos a la licitación, ¿con quiénes serán nuestras entrevistas? Con personas expertas que trabajan ya en la alcaldía serían, ¿no? Por los técnicos. Ya, no las personas expertas, porque eso simplemente te dan un pliego de condiciones y vos tenés que cumplirlas. ¿Qué es lo que te piden generalmente, no? O sea, que la empresa tenga una experiencia de X años, que tenga un capital de X formado, que tenga, inclusive algunas te piden directivos que tengan una experiencia, no solamente de currículum, de maestrías ni demás, sino que hayan dirigido empresas de 50, de 200, de 500 trabajadores. Depende mucho de la licitación. Entonces, ese pliego de condiciones ya viene en la alcaldía. Entonces, nosotros tenemos que abocarnos a cumplir con todo eso, ¿no? Presentar la propuesta más barata. Entonces, también muchas veces ¿cómo se llama? Dividen en dos propuestas económicas, una fija y una variable. Creo que en esta va a ser un solo monto nomás, pero en otras licitaciones ponen un costo fijo y un costo variable y le dan una puntuación increíble, una ponderación. Entonces a veces hay que apostar más al fijo, más al variable. Bueno, eso tenemos que charlar con la gente que hace la licitación para presentar en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir en tiempo y forma? Antes del plazo señalado y con todo lo que se ha pedido, ¿no? La forma que se ha pedido, que se cumplan todos los requisitos. ¿Por qué? Porque al ser pública, después salen los que perdieron, con que no se cumplía, con que se favoreció por esto y otra razón. Yo he ganado como 5 licitaciones nacionales y sin poner ni un solo peso, sin coimear, sin nada. Entonces, se puede también cuando la otra parte, o sea, los que reciben las licitaciones, también son tan honestos como de este lado. Bueno, vamos a seguir en 10 minutos. Recording Bien. Decíamos que en una etapa tendremos reuniones, entrevistas con cierto tipo de stakeholders o interesados y después con otro. En la tercera etapa, en la cual va a ser de operación, ¿con quién ya serán nuestras entrevistas? Noelia. Romero Carrillo. Ya la pillé. ¿Dónde? Ay. Había volado la lista. Está haciendo un viento bonito. Romero, ¿no está aquí?
Marcelo Choque. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. En la tercera etapa, que sería ya la de explotación del negocio, ¿con quién serán nuestras entrevistas, cálculos? ¿Quiénes serán nuestros stakeholders? Ahí simplemente será con la gente de operación, ¿no? Los técnicos de la alcaldía, que seguramente no recibirán quejas que no han pasado por algún sitio, con nuestros gerentes, con nuestro operario. Ya sería simplemente la operación, ¿no? Reuniones internas para coordinar, en fin. Ya es las juntas vecinales que seguramente pedirán que se vaya a algún lugar porque se han formado unos basurales, en fin. Esas ya serán nuestros stakeholders. Lo que quiero mostrarles es cómo puede ir cambiando los interesados y a la vez la influencia que tendrá, ¿no? O sea, será la misma influencia que tiene el alcalde después cuando ya hemos ganado la licitación. Ya no, ya la ganamos y simplemente tenemos que esperar. La prensa, lo mismo, o sea, podrán quejarse o lo que sea, pero ya no influirán en la opinión pública porque ya la basura fue adjudicada y simplemente tendrá que ajustar algunas piezas para mejorar su operación. También podemos hacerlo con reuniones grupales, expertos, precalificados o usuarios más informados para que nos digan directamente las expectativas y las actitudes del servicio. Podemos hacer también talleres, reuniones con diferentes interesados para reconciliar diferencias entre ellos. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Principalmente en el inicio, como estamos nosotros ahora, tratando de hacer el mejor proyecto. ¿Y cómo logramos hacer el mejor proyecto? Con algunas técnicas de creatividad grupal, ¿no? Por ejemplo, lluvia de ideas. ¿Qué es lo que hicimos cuando elegimos este proyecto? Pero ahora podemos hacer esa misma técnica para ver cómo vamos a operar o cómo vamos a llevar a cabo este proyecto. Hicimos esas preguntas, qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, y principalmente cómo. Entonces, podemos hacer una lluvia de ideas para ver cómo es lo que vamos a hacer. Todavía no hemos definido, ¿no es cierto?, cuál va a ser el método que vamos a usar. No hemos definido si vamos a poner contenedores, por ejemplo, en ciertos lugares para recoger la basura. Y si ponemos esos contenedores, pues también tendremos que definir, comprar camiones que levanten automáticamente estos contenedores porque son muy pesados, los carguen, los descarguen y compacten la basura. No hemos definido tampoco si vamos a ¿cómo se llama? A separar, hacer que la población separe la basura para el reciclamiento. Y si optamos por esa
por esa vía tendremos que poner diferentes contenedores de diferentes colores para que sean también levantados. No hemos definido si vamos a hacer una campaña de concientización, una campaña de educación para que la gente recicle más. No hemos definido el precio de que se va a bajar la factura, o vamos a seducir, digamos, a nuestro público para que vea que nosotros somos la mejor oferta, y si es que la vamos a hacer público. Y estas cosas no hemos definido, podemos hacerlas a través de una lluvia de ideas, a través de que es simplemente lanzar la idea con la condición de que no se rechace ninguna, es decir, podemos hacer unas ideas loquísimas, no sé, pues que la recojan en helicóptero, digamos, la basura de los sitios más alejados. Es loca, se puede hacer, pero es cara, digamos. Pero simplemente lanzamos la idea. Otra que sería una técnica de grupo nominal, que es la misma lluvia de ideas, pero con votación. En realidad, entonces, lo que nosotros hicimos no fue una simple lluvia de ideas, sino una técnica de grupo nominal, porque llegamos a votar por la mejor idea. De la misma manera, podemos, al hacer nuestro proyecto, con los expertos y demás, llevar a una votación. Pero yo prefiero que esta votación sea hecha con parámetros técnicos, ¿no? Es decir, miren, aquí la población es muy reacia, en la periurbano tenemos que hablar con los operadores actuales en los barrios muy alejados, ni siquiera en bolsas de basura la recogen la basura, ¿no? O sea, simplemente en lo que pillan una ropa o un cajón, y ahí meten toda la basura, ¿no? Entonces, ¿qué les vamos a enseñar a reciclar si ni siquiera la juntan en un sitio X, digamos, ¿no? Entonces, esa información la tenemos que tener con estos grupos de expertos, y sobre todo los que han operado o están operando actualmente eso, ¿no? Podemos hacer un mapeo de ideas también, que es la misma lluvia de ideas, ordenándolas como en un árbol hasta sacar el mejor criterio. Podemos hacer un diagrama de afinidad, ¿no? Asociar diferentes ideas por grupo para su revisión y análisis, o podemos hacer un análisis de decisión multicriterio, es decir, una matriz para realizar el análisis en base a diferentes criterios, como los niveles de riesgo, la incertidumbre o la evaluación. Y después que tenemos todo esto, tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo podemos tomar una decisión? Por unanimidad, es decir, por consenso, por mayoría, votando que sea más del 50%, por pluralidad, es decir, decisión múltiple, cuando un grupo está de acuerdo con una opción, aunque no sea el 50%, es decir, puede que sea menos del 50%, o dictatorial, cuando un individuo toma la decisión por el grupo. ¿Cuál es la técnica que hemos usado para escoger nuestro caso? Mayoría. Pluralidad, ¿no? Porque no llegamos al 50%, o sea, habían votos para otros proyectos, como los cajones de cartón, y cuál más había, otro muy votado era la ciudadanía digital, bueno, esa ciudadanía digital, los ataúdes y el delivery, tuvieron votos. No fue un 50%, dice. Bueno, pero simplemente es cómo podemos llegar a tomar esas decisiones. ¿Cuál es la mejor?
no hay respuesta correcta o incorrecta. Que hay veces, hay ocasiones en las que se tiene que tomar una decisión y puede que sea la mejor. Podemos hacer también cuestionarios de encuesta, podemos preguntarle a la población también algunas preguntas diseñadas para acumular información o simplemente observaciones, ¿no? Ver lo que hace una persona para determinar el proceso. ¿Con qué la hacemos? O sea, ¿con qué herramienta? Podemos hacer un prototipo, es decir, obtener una retroalimentación proveyendo un modelo que se espera obtener. Podemos hacer un benchmarking que implica comparar lo que hacemos con los estándares de la industria, generando ideas para mejorarlo. Podemos hacer con un diagrama de contexto, es decir, visualizar el alcance con sistemas de negocio. O podemos hacer un análisis de la documentación que se utiliza para evaluar la documentación existente. Alexander, ¿cómo lo estamos haciendo nosotros? Alexander Rojas Celada. López Ortiz. Juan Marcos. Sí, ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estamos haciendo nuestro modelo, nuestro proyecto? ¿Con cuál de estas herramientas o técnicas? ¿Cuál? Bueno, podríamos tener algún prototipo, ¿no? Porque estamos viendo de otros proyectos ya realizados, entonces entraría ahí. Sí, pero más que un prototipo es un benchmarking, ¿no? Porque estamos comparando como lo hacen con otros países. Exactamente, sí. Esa queda más a más cabalidad. Así es. Entonces, un benchmarking, muchas veces, muchos negocios funcionan así porque a veces inventar algo y que funcione es muy complicado, muy complejo. Pero si esto ya ha sido inventado y ha sido probado que funciona en otros lugares, es mucho más difícil mucho más fácil tomar esos buenos ejemplos de cosas que se han hecho bien y que se sabe que probadamente que funcionan, como por ejemplo ese 96% del reciclamiento en Suecia, pues seguramente será nuestro modelo, nuestro credo, nuestra comparación a seguir hasta alcanzar ese grado, ¿no? Que seguramente nos tomará muchísimo tiempo. ¿Y qué obtenemos? O sea, obviamente obtenemos una documentación de requisitos. Esta documentación nos permite trasladar las necesidades del negocio con requerimientos individuales. Estos deben ser medibles, comprobables, consistentes y aceptados por los interesados. Podemos hacer también una matriz de trazabilidad, que es un listado que cruza los requerimientos originales con entregables que lo cumplen. Es decir, no importa de qué manera lo elijamos o de qué manera lo obtenemos. Ustedes pueden usar la técnica que mejor les convenga. Por ahí ninguna de estas es una técnica acertada para nuestro modelo de negocio. Pero, ¿qué es lo que tenemos que medir? Pero, ¿qué es lo que tenemos que obtener? Una documentación que pueda ser medible, comprobable y consistente. Y que con eso convenzamos a los interesados. ¿Qué es lo que vamos a medir, comprobar y pedir que sea aceptado por los interesados? Carlina Hurtado. Después de habernos reunido con los expertos, después de haber votado, después de haber
diseñado nuestro plan después de haber copiado el modelo sueco, ¿qué es lo que nosotros tenemos que obtener, que podamos medir, comprobar y que nuestro interesado lo acepte? Tenemos que definir, bueno, planear todo el proceso y las formas en que lo vamos a medir. Tal vez sean con la cantidad de toneladas que vamos a recoger por día, meses y año. Exacto, ¿más? El tiempo en que se lo va a hacer. ¿Y eso se va a traducir? ¿Cómo vamos a hacer que lo acepten nuestros interesados, nuestros usuarios, nuestros contratantes? ¿Qué le vamos a presentar a ellos para que lo acepten? ¿Cómo los vamos a seducir? Tal vez una comparación, no sé, de lo actual con lo que podemos haber mejorado de nuestro proyecto. Correcto. ¿Y qué mejoraremos, hemos dicho? El porcentaje de... El último fin que nosotros perseguimos y lo vamos a medir en cifras es, prometemos bajarle al usuario final un 20%, un 30%, no sé, lo definiremos a través del estudio, pero les bajaremos a su factura de la basura un 20% o 30%. Y a la alcaldía municipal le rebajaremos el pago, lo que usted paga, ha estado pagando a este operador de basura que limpia en tales sitios. Ahora nosotros vamos a incrementar el área de recojo y va a pagar usted un 10% menos. Entonces, con esos datos firmes que le estamos diciendo, va a bajar el costo de la basura y va a bajar el costo de que se paga por recoger la basura. Seducimos a las dos partes, ¿no? A los usuarios finales y a la alcaldía, que se va a quedar con una cierta plata que la va a poder destinar a otros proyectos y servicios. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que obtener. ¿Cómo lo hacemos? Con una matriz de trazabilidad que cruza los requerimientos originales con los entregables que los cumplan, con un estudio de costos, con lo que sea. Eso no interesa. ¿Ok? Bien. Y luego nos ponemos a definir ese alcance. ¿Cómo lo definimos? Con un análisis del producto, es decir, con proyectos que tienen productos como entregables. Esta puede ser una herramienta adecuada, incluye analizar el producto a través de reingeniería, listado de características. O la generación de alternativas. En algunos casos es necesario cumplir con una necesidad de negocio y no necesariamente tiene que ser la opción tradicional. Eso puede llevar a diferentes opciones. ¿Cómo lo haremos nosotros? Kevin. M. Kevin Omar Montaño Soto. ¿Cómo definimos estas herramientas y técnicas para definir nuestro alcance? Vamos a decir, estamos generando una alternativa
al recojo tradicional de basura, que simplemente este recojo es ir con su carrito o con su carrote, muy maloliente y todo, y recoger la basura e irnos lo más lejos que se pueda y enterrarla. Nuestra alternativa es industrializar esa basura. Estamos diciendo, vamos a recoger la basura, vamos a seleccionarla, vamos a hacer subproductos de la basura, vamos a reciclar lo que se pueda reciclar, vamos a vender lo que se pueda vender y producir otros subproductos como los abonos y compost. Vamos a producir gas metano para, aunque sea, alumbrar el barrio que esté cerca de nosotros, y vamos a tratar de producir energía eléctrica quemando lo que se pueda quemar, y ya la ceniza solamente será lo que enterremos. Entonces, además será un proyecto amigable, sostenible con el medio ambiente. Entonces, enunciaremos el alcance de este proyecto, es decir, la descripción detallada del alcance, entregables principales, supuestos y restricciones. Esto incluye el alcance del proyecto y en algunos casos el producto. En el acta de constitución pusimos el propósito, los objetivos medibles, los requerimientos de alto nivel, la descripción del proyecto de alto nivel, los niveles de riesgo, los hitos principales, el resumen del presupuesto, los interesados, los requerimientos de aprobación, los niveles de autoridad y del patrocinador y el sponsor. En el enunciado del alcance del proyecto ya hacemos esta descripción del alcance, que es exactamente lo que les acabo de decir. Vamos a industrializar nuestra basura para generar fuentes de empleo, para generar negocio al reciclar. Vamos a vender el material para reciclar. Vamos a producir gas, vamos a producir electricidad, vamos a producir abono. Vamos a enterrar lo mínimo, vamos a quemar para producir electricidad y vamos a producir lo mínimo. Y es más, ¿saben qué? A nuestros camiones, por ejemplo, les vamos a poner un buen equipo de música que va a tocar unas músicas que no van a ser estridentes, ni van a ser, ¿cómo se llama esto? Este ritmo que a nadie le gusta. No sé. Bueno, esa es una música que no le gusta a nadie y vamos a poner una buena música para que más bien sea agradable recibirlo al camión de basura. ¿Eso me lo he inventado yo? No, también lo he leído como un benchmarking que algunos países lo hacen y le gusta a la gente. ¿Okay? Entonces, esa es la descripción de nuestro alcance. ¿Qué criterios de aceptación tendremos? Ledesma, Montaño. Buenas noches. Buenas noches. No. ¿Ya en el trabajo, o sea, cuando se esté recogiendo? ¿O en todo? En todo, todo. En cada fase tendremos algunos criterios de aceptación. A ver, digamos en la primera fase que vamos a elaborar nuestro proyecto, solamente elaborarlo para presentarlo a la licitación.
Se puede poner la cantidad que se va a recoger por día. No, tenemos que aceptar cosas. Por ejemplo, vamos a tener en ese periodo vamos a tener expertos, ¿no es cierto?, en los cuales los traeremos, aceptaremos su criterio, lo discutiremos, lo evaluaremos y haremos un consenso en cuál va a ser la forma para trabajar. Si vamos a trabajar, lo dicho otra vez, con camiones, con basura diferenciada, con basura ya seleccionada, y llegaremos también a calcular nosotros cuánto ahorraremos, y en eso que vamos a ahorrar, que va a ser nuestra ganancia, vamos a repartir un poquito aquí, que va a ser al usuario final, y otro poquito acá a la alcaldía. ¿Para qué? Para que los dos estén interesados en aceptar nuestro proyecto. Eso en la primera fase, ¿no? En otra fase ya tendremos otros criterios de aceptación. ¿Cuáles serán los entregables del proyecto? Y en esta fase nos vamos a basar simplemente en la primera etapa, que es la elaboración de nuestro proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué entregables tenemos del proyecto? Marcelino Balda. Podría ser el beneficio que va a tener cada uno de los que reciban. No, los entregables son los documentos, obras, todo lo físico que tenemos que presentar en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que tenemos que presentar físicamente en nuestro proyecto? En la primera fase. Lo primero, el acta de constitución. Ese es un documento formal que usted lo entrega, firmado, y recién cuando se lo devuelven firmado por aceptación, vale. Ok. ¿Qué otro más? Tal vez un estudio ambiental. Es posible que tengamos que hacer un estudio ambiental. Es posible, pero no lo pide la alcaldía. Podemos hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Tenemos mucho dinero y mucho tiempo. Pero, ¿puede ser, ingeniero, un presupuesto general adjuntando las cotizaciones? claro, primero, no sé si generaremos algún documento o algo físico con nuestras entrevistas con los expertos, por ejemplo, suecos, con los expertos tailandeses, no sé, de Hong Kong o de Australia, si generaremos algo. Pero lo que sí estoy seguro que vamos a generar es este proyecto en sí, que este proyecto va a contemplar todas las áreas del conocimiento, va a contemplar recursos humanos, va a contemplar adquisiciones, va a contemplar riesgos, va a contemplar... Eso lo vamos a presentar como un físico. Seguramente haremos otro preentregable, ¿cierto?, que va a ser el que cumpla las especificaciones técnicas de la licitación a la cual nos vamos a presentar, que no es el mismo de nuestro proyecto. Ahí entra, como le decía, la documentación de la empresa, la solvencia, las boletas de garantía, la propuesta económica, el manojo de nuestra personería como empresa, nuestro registro en Fundempresa, nuestro NID, en fin, ese será otro
otro documento que vamos a presentar como físico y será un entregable. Al ser un entregable, todos esos tienen una fecha, un tiempo. Nosotros tenemos que calcularlo. La fecha... Perritos. La fecha, por ejemplo, de la licitación, esa no la ponemos nosotros, la da la alcaldía, tiene que ser, vamos a suponer que sea el 9 de septiembre. Esa fecha es inmovible, no depende de nosotros. Entonces tenemos que llegar, sea como sea, a presentar en esa fecha. El proyecto en sí podemos presentarlo, por supuesto, antes, porque en base a eso haremos la propuesta económica a la alcaldía, o sea, a la licitación. Entonces, estamos viendo que mínimamente estamos con 3 entregables bien definidos. Seguramente habrán contratos que hay que hacer con el personal, con los expertos de afuera, no sé, pueden ser otros entregables, pero básicamente veo en nuestra primera fase del proyecto esos 3, ¿ok? Pero lo dicho, o sea, lo importante es que ese entregable tenga una fecha de entrega. Y al haber una fecha de entrega, vamos a poder calcular cuánto tiene que haber avanzado durante todo el tiempo que vamos a elaborarlo para que lleguemos a esa fecha concretamente. Es decir, tenemos que decir, el proyecto en sí va a tener un avance de 20% en marzo, el 30% en abril, y luego después el 70% en mayo y el 80% en junio, perdón, el 100% en junio. Entonces en junio tenemos que haberlo completado el 100%. Pero no vamos a esperar a junio para ver si hemos llegado al 100%. No, vamos a ir midiendo en marzo, en abril, en mayo, si estamos avanzando como deberíamos haber avanzado. Y si no, para tomar las medidas de corrección. Para eso son las fechas y el avance que nosotros tenemos. Ingeniero. Sí, señora. Disculpe, en estos entregables entonces de primera etapa también entraría un cronograma, el cronograma que usted está hablando de las fechas, porque claro, debería ser aceptado, ¿no? Correcto, pero ese no es un entregable. El cronograma es una planificación que nosotros nos hacemos para ver que estos entregables vayan cumpliéndose. A veces no es muy fácil imaginarse cuando es solamente un documento, pero imagínense, un entregable es un edificio, una casa. La casa a usted se la tienen que entregar el 1 de febrero del 2023. Entonces, le ponen ahí su cronograma que van a hacer, que van a empezar en mayo recién de este año, porque todavía tienen que verse los diseños y los permisos y no sé qué, recién en mayo de este año van a empezar. Pero van a empezar en mayo con los cimientos. En junio van a empezar a levantar los muros. En agosto van a hacer... Entonces usted va a ir en agosto y va a decir, aquí ya tenía que estar levantado y hecho el techo del segundo piso, digamos. Y aquí apenas me han acabado. No tiene que esperar a mayo para ir y ver que recién están empezando a acabar. Tiene que estar, perdón, no va a ir en agosto para ver si ya está el segundo piso. Usted tiene que empezar el primer día a controlar, ¿ya? Y ese entregable es la casa terminada que dijimos que era el 1 de febrero del 2023. Simplemente para que se imagine mejor lo que es un entregable.
Exclusiones. ¿Qué exclusiones podemos tener? Ingeniero, no me quiero quedar con la duda de los entregables. Ya. Disculpe, ¿cuál es la diferencia bueno, entre los entregables y un documento de planificación normal? ¿Sería que el entregable tiene fecha de límite? Sí, y tiene que cumplir con todas las condiciones del entregable. Así, si lo hacemos en su casa, en la casa, digamos, tiene que tener 2 pisos, tiene que tener mesones de mármol, tiene que tener piso de porcelanato, tiene que estar pintado, los vidrios tienen que ser de carpintería de aluminio, tienen que bueno, todas las especificaciones de la casa. Entonces usted va con sus especificaciones, no, ¿sabe qué? Aquí me han hecho una baranda de metal y yo aquí dice que tiene que ser una baranda de cromada. ¿Ya? Entonces, en las especificaciones va a ver que no está cumpliendo lo que usted está, y no la recibe en la casa porque no le están entregando como le han dicho. Lo mismo tienen los entregables del proyecto, por ejemplo, ¿no? El proyecto tiene que tener su fundamentación, tiene que tener su marco teórico, tiene que tener su desarrollo, tiene que tener de dónde se han sacado los datos, tiene que tener, pero sobre todo tiene que tener un resultado que es el que un estudio socioeconómico que vamos a poder ahorrar con la industrialización de la basura un 50%. Bien, ¿dónde íbamos? ¿Quién me estaba preguntando? Creo que me quedé hablando y no me di cuenta que se había cortado ya. Sí, ingeniero, yo le preguntaba entre los entregables, cuando son documentos, ¿cómo podemos diferenciar cuando es un documento y cuando es un entregable? Ah, no, eso usted lo tiene muy claro, ¿no? O sea, usted, como le decía, la entrega, tiene que pensar en la entrega de su casa o entrega de una computadora, digamos. Llega un día que usted tiene marcado y le van a entregar lo que usted está necesitando, no lo que usted usa para su trabajo o lo que o sus apuntes, no, nada que ver. Es un documento que le va a servir, por ejemplo, un contrato de alquiler, ¿no? Es un entregable. Bueno, aquí está el contrato, van, lo firman a la notaría, solemnemente ponen su huella, su firma en el libro y todo eso, y le entregan a uno su copia y al otro su copia. Desde ahí, esa persona puede ingresar al inmueble. Eso es un entregable. Si hicieron borradores, si se pasaron, no sé, pues, con mail, negociando el precio, negociando el día de salida, negociando
las expensas, negociando tantas cosas, eso no son entregables. El entregable es el documento final, formal, de que usted está ingresando a esa casa en alquiler. Solemne quiere decir hecho público ante una autoridad competente, que es el notario, que es el que guarda las copias, ¿no? Si las pierden, si uno le borronea y le pone otra cosa, van y se refieren al original, que es el que está guardado. Eso es un entregable. Terminado su casa también, o sea, le pueden entregar parcialmente, ¿no? La piscina se la vamos a hacer después, no la recibo, quiero que me entreguen todo, porque mientras ustedes hacen la piscina se va a ir deteriorando mi casa, van a romper los vidrios al meter una excavadora, no lo sé, así que me entregan todo como estaba en el contrato. Y usted tiene que recibirlo así como dicen las condiciones del contrato, es porque usted le puso esas condiciones de ese entregable. Y la fecha, por supuesto, de vencimiento. Y si no cumplen con la fecha de vencimiento, se ponen penalizaciones. Pagará multas, en fin. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Qué no está claro? Ingeniero. Está bien. Ok. Exclusiones. ¿Qué exclusiones tenemos en este proyecto? ¿Qué tenemos que excluir? No se me ocurre nada, tal vez en el recojo de basura, por ejemplo, se excluyen los cascotes y las podas, ¿ya? Porque imagínense, demuelen un edificio y lo ponen ahí afuera de su acera y tiene que la alcaldía venir a recogerlo. O la basura, ¿cuántos viajes le va a tomar a los carritos esos y dónde los van a llevar? Entonces hay este tipo de exclusiones. Las ramas de las podas, igual los árboles, por lo menos aquí en Santa Cruz, que crecen muchísimo y permanentemente hay que estar podándolos. Esas dos cosas es que los carros basureros no las recogen. Esas, por ejemplo, podrían ser exclusiones que tendríamos que ponerlas en las condiciones de nuestro proyecto. Restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? El presupuesto. Siempre va a haber restricciones de presupuesto, siempre va a haber restricciones de tiempo en cualquier proyecto, ¿no? Porque no contamos con recursos ilimitados y sobre todo que aunque contásemos con recursos muy amplios, ¿cuál es nuestra principal función que hemos hablado ayer o anteayer que nosotros debemos conseguir? Optimizar los recursos. La rentabilidad. La rentabilidad. Entonces, si hacemos unas inversiones altísimas, les pongo un ejemplo tal vez burdo, pero que les puede... ¿Qué tal si se compran una vagoneta Mercedes-Benz del año, que debe estar en unos $100,000, y la ponen a trabajar como taxi? ¿Cuándo la van a pagar esa con los recursos que genera el taxi? Tal vez nunca, porque primero se va a despreciar que lo que la va a poder pagar. Porque tal vez usted pueda conseguir los mismos recursos con un autito, un Nissan, que puede sacárselo igual 0 kilómetros, con todas las comodidades, y lo pone a trabajar como un Uber de lujo, por ejemplo, que cobra carreras un poco más caras. Cumple con todas las condiciones y va a poder pagar los, no sé, $20,000 que cuesta el auto.
pero cuando ya le toque pagar $100,000 con los mismos 20 pesos, digamos, de la carrera, ya no va a poder hacerlo. Entonces, así contemos con todos los recursos que podamos usar, no se olvide que eso lo tenemos que pagar. La inversión se tiene que pagar, y una vez pagada, se tienen que tener excedentes, que son nuestra ganancia, nuestra rentabilidad. Pero a ver qué otras restricciones podemos tener en este proyecto. ¿Nadie se le ocurre? Bueno, creo que a mí tampoco. Supuesto. ¿Qué supuesto estamos utilizando? Aquí sí que estamos utilizando muchos supuestos. Estamos suponiendo que va a ser rentable, que vamos a ganar las licitaciones. Eso no estamos suponiendo. Que es rentable no podemos suponer nunca, porque mientras no saquemos nuestros números bien hechos, con un análisis de sensibilidad, inclusive no podemos suponer de que sea rentable. Podemos suponer de que existen ingresos adicionales por el reciclamiento de la basura, que podemos sacar una X cantidad de dinero extra cuando ahora no lo están haciendo así. Y con ese dinero excedente podemos pagar o podemos hacer que se abaraten los costos para el usuario final y para la alcaldía. Eso sí estamos suponiendo. Y por supuesto estamos suponiendo, como usted dice, que vamos a ganar esa licitación, porque si no, no trabajamos para en vano, digamos, ¿no? Para perder y para dilapidar no solo los recursos del sponsor, sino nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro prestigio. Bien, con todas estas enunciados, hacemos el alcance del proyecto. Y luego creamos la EDT o la estructura de división del trabajo. ¿Qué es esto? No es nada más que una vista general del proyecto por bloques de trabajo. Incluye asignar duraciones, costos y recursos. Es decir, aplicamos el dicho divide y vencerás, creando pequeños procesos o unidades manejables. Se puede dividir en varios niveles jerárquicamente. Primer nivel, por ejemplo, la fase o subproyecto. Segundo nivel, el proyecto de manejo el nivel de manejo del proyecto, inicio, plan, ejecución, seguimiento, cierre. Tercero, cuarto y quinto, subtareas, paquetes de trabajo. Lo más importante es la claridad para poder ver todo el trabajo, el 100% del trabajo que debe ser elaborado por cada tarea. Es decir, aquí ya entramos al detalle de nuestro. Como hemos visto que vamos a tener 3 fases, ¿no es cierto? La primera fase, que es la elaboración de este proyecto. La segunda fase, que es la presentación a la alcaldía. Y la tercera fase, que va a ser la operación de nuestro proyecto. Entonces, vamos a abocarnos simplemente a la primera fase. En esta primera fase vamos a tener un inicio. ¿Con qué se inicia? Con el acta de constitución. Vamos a tener un plan. Ese plan lo estamos elaborando ahorita
luego lo vamos a ejecutar, haremos su seguimiento y haremos su cierre y entregaremos ese nuestro entregable, nuestros dos entregables, uno que será el plan del proyecto y el otro será las condiciones de la licitación. Entonces, vamos a ir detallando mucho más subtareas, paquetes más pequeños de los trabajos. El acta de constitución lo va a hacer simplemente el Project Manager. ¿Okay? Ya lo hizo el Project Manager. Entonces ahora vamos a hacernos trabajos más pequeños. Va a haber una comisión o unos encargados de contactarse con los expertos de Suecia, de Suiza, de Tailandia y de Australia. Va a haber otro que va a ocuparse de entrevistarse con, pero así vamos a asignar la tarea a la persona y su duración. Es decir, esta comisión que se va a encargar con los expertos, bueno, tienen que hablar inglés porque seguramente estos expertos no hablan español y mediante Zoom o mediante otro tipo de videoconferencia se contactará, si es necesario algún experto irá. Entonces no vamos a decir eso, algún experto irá en próxima fecha, sino vamos a decir el ingeniero en residuos sólidos más el abogado, más el abogado que se llama Francisco Franco, más el técnico que trabajó como operador en el anterior proyecto, que se llama Jorge Solís, más esta persona, se reunirán entre las fechas de el 7 de febrero hasta el 15 de febrero y tendrán su informe el 18 de febrero. Entonces ya estamos asignando las tareas, las subtareas y los paquetes de trabajo para que se puedan medir que esto haya avanzado de esa manera. ¿Estamos entendiendo esto? Hola, estoy solo aquí. Sí, ingeniero, se entiende. A ver. En este punto, ingeniero, yo quería preguntarle si hay alguna herramienta que podemos utilizar nosotros para poder hacer seguimiento, porque como son pequeños planes y cada plan se lo tenemos que delegar como que a las subtareas, digamos, al encargado de residuos, tenemos que, ¿cómo le digo? A ver, darle un tiempo, ¿no? De tal día a tal día tenés que avanzar en el proyecto o en el inicio, en el planteamiento de lo que la tarea le estemos entregando, pero como son varios, ¿hay alguna herramienta para poder controlar? Pues nosotros controlamos a cada área, ¿no es cierto? Así es. Y justamente eso es lo que les voy a dar, que es una planilla, es este coso de aquí. Es una planilla de Excel, ya, donde ahí se puede anotar. Y bueno, en esa planillita que les voy a dar, pueden hacerlo todo su proyecto, pero sobre todo que va a ser el cronograma planificado. ¿Ya? Y en ese cronograma planificado vamos a anotar
el encargado y el tiempo de duración. ¿Ya? Perdón, un segundito, por favor. Perdón, ahí tocaron la puerta y tuve que salir. ¿Dónde íbamos? Ah, ya, que les decía que en la planilla esta que le voy a dar, una planilla de Excel, van a poder anotar todas estas tareas, por ejemplo, pero más que anotarlas esas tareas, van a poder hacer un seguimiento y van a poder hacer primero la asignación de la tarea y sobre todo van a tener que hacer cómo se va a desarrollar esa tarea, es decir, cómo va a avanzar esa tarea. Vamos a suponer que sea esta la semana o las 2, 3 semanas en las cuales subdividimos la tarea, que era el grupo de expertos que les pusimos nombre y apellido, que se van a reunir con los otros expertos que también tendrán su nombre y su apellido y van a desarrollar un plan, nos van a explicar primero un plan y van a desarrollar el plan que vamos a hacer, el mejor plan para hacer para que se adecue a Santa Cruz, ¿no? Que va a hacer en las 2 semanas que se van a reunir en vía Zoom o lo que sea, tal vez en esa semana tendrá que ir alguien más allá y visitar en situ las plantas, y en la otra semana van a hacer el informe para el resto de nosotros que lo vamos a conocer. ¿Ya? Entonces, así lo vamos a anotar. Tales y tales personas entre el día tanto y el día tanto van a hacer esto. Y va a avanzar así la primera semana el 10% porque simplemente van a conocerse y van a tratar todos los temas. La siguiente semana van a avanzar hasta el 50%, o sea, van a avanzar un 40% más. Y durante la última semana van a tener que trabajar más duramente y avanzar el otro 50% para completar el 100%. ¿Ok? Entonces, en esa planilla vamos a poder hacer esta subdivisión del trabajo, pero simplemente aquí le estamos explicando qué debe hacerse. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desglosar, ¿no? O sea, dividir y subdividir el alcance del proyecto en entregables más pequeños y manejables. Un paquete de trabajo es el nivel más bajo en el que se puede dividir la EDT, en la cual el costo y la duración pueden ser manejados. Es decir, tenemos aquí un proyecto grande, en el primero va a evaluar las necesidades, en el otro el desarrollo estándar, en el otro la ingeniería de sistemas, en la otra dirección de proyectos. En esta evaluación de las necesidades, uno va a tener la auditoría, otro la identificación de componentes, otro análisis de componentes. Este parece mucho a nuestro proyecto, digamos, ¿no? Este proyecto puede ser el entregable del plan ¿cómo se llama? De la industrialización de la basura. Primero va a ser la evaluación de las necesidades. Aquí, ¿cómo vamos a evaluar las necesidades? Aquí va a ir una auditoría del sistema actual, ¿ok? Una parte de nuestro equipo de trabajo va a ir a empaparse cómo es el contrato actual y va a ir a visitar a la empresa que hace la recolección para ver cómo exactamente lo hace, recabar todos esos datos. Otra comisión hará una especificación de requisitos aquí. ¿Qué es lo que se necesita para hacer
este trabajo. Otro hará el desarrollo de las alternativas, es como si nos lo hubieran hecho para nosotros esto. Desarrollo de las alternativas. Aquí, identificación de las alternativas y otro análisis de las alternativas. Y otro hará un desarrollo de todo este sistema. Entonces, lo dividiremos esto en 4 partes. Aquí se le asigna un personal a cada uno y se le asigna un tiempo a cada uno. ¿Está claro? Bueno, si no lo vamos a repasar después. Lo vamos a ir repasando. La línea, ¿qué obtenemos entonces? Le obtenemos una línea base del alcance, es decir, la versión inicial aprobada del alcance, que incluye lo siguiente: la declaración del alcance del proyecto. ¿Qué es la descripción del alcance del proyecto? Entregables principales, suposiciones y restricciones. ¿Ya lo hemos hecho esto? Ya lo hemos hecho esto. ¿Cuál era la descripción del alcance? ¿Alguien se anima a repetirlo? Ya lo he hecho tantas veces. A ver, Carla. Conseguir las 3 variables que eran disminuir el porcentaje que se le cobra en la CRE, el 10% a los usuarios. Ya, eso, Carla, que le convenga. espera un ratito, perdón. Eso es nuestro objetivo, ¿ya? Pero, ¿cuál es el proyecto en sí? ¿Cuáles serán los entregables? ¿Qué suposiciones hemos hecho? ¿Qué restricciones tenemos? El alcance de nuestro proyecto es la industrialización de la basura a través del reciclaje y tener utilidades de eso. ¿Cuál será nuestro entregable principal? Inicialmente el proyecto ¿no? que estamos haciendo. ¿Qué estamos suponiendo? Que vamos a obtener una rentabilidad tal que nos va a permitir, lo que usted dice, 3 cosas estas, de rebajar los costos al usuario final, a la alcaldía y a todo. ¿Con qué restricciones? No sé, tal vez tiempo, tal vez inversión en maquinaria, tal vez nueva tecnología que tengamos que traer, por nuevos camiones, digamos, ¿no? Que tengan la capacidad de compactar, por ejemplo. Creo que aquí no he visto camiones compactadores y no sé si servirán a nuestro proceso, a nuestro proyecto de ¿cómo se llama? De reciclamiento. Pues si ya está compactado, ya no se puede volver a recuperar esos materiales, ¿no? O sea, se puede, todo se puede, pero ya sería otro costo adicional el descompactarlo, digamos, para sacar los componentes de ahí, ¿no? Entonces, esas pueden ser nuestras restricciones. Y las DDT, o sea, el desglose jerárquico de los grupos de tareas. Inicialmente tenemos 3 grandes grupos que serán la elaboración del proyecto y el pliego de condiciones para la licitación, el cumplir con la entrega de ese proyecto a la alcaldía, que será la que califique y nos apruebe, y si aprobamos, si nos lo adjudican, ya tendremos la tercera fase, que sería la operación. Ese es el desglose más grande, digamos, ¿no? Pero después tenemos que seguir desglosando en cada uno de las etapas. Podemos hacer también un diccionario de las EDT, es decir, un documento detallado que provea detalles de los entregables, actividades, cronograma e información relevante de cada componente. Creo que no necesitaremos esto, porque casi todo el mundo entiende los términos de la recolección de la basura. Bien, ¿preguntas? Ok, entonces como ya hemos definido el alcance... perdón, antes que me
olvide. Mañana quieren ingresar puntualmente a las 7, ¿les está bien? ¿Quieren un poquito más de tiempo? 7:15, 7:30, su examen. Mi intención es, tenemos 40 minutos para hacer el examen. Lo entregamos y en los siguientes 40 minutos vamos a resolverlo. Se quedan los que quieren, los que les interesa. Los demás no es obligatorio ni nada. Simplemente veremos en qué le fallaron o en qué acertaron. Y ya podrán irse un poquito más temprano que de costumbre. Solamente entraremos 2 veces a la clase. Entonces, 7, 7:15, 7:30, ustedes me dicen. 7:30, por favor, ingeniero. Es que yo llego 7:15 a mi casa del trabajo. Sí, por eso justamente es que estoy preguntando. 7:30, ¿está bien? Sí, ingeniero. Perfecto. Sí, ingeniero. 7:30 en punto, no hay prórrogas, no hay nada. Es lo que han hecho en los 40 minutos que dura la clase, es lo que tienen que entregar, eso es lo que voy a calificar. No califico, ya le dije, de memoria, que se bajen la 7ª edición del libro y me la copien y la pasten en el examen, porque no pregunto eso, nada de teoría, nada. ¿Por qué? Porque se supone que ustedes la han estudiado, la conocen, y en ningún lugar de sus trabajos le van a preguntar, a ver, díganme la definición de la segunda ley de Gauss. Jamás me he topado a nadie que me pregunte eso, ni hágame la derivada no me he topado, la verdad. Sé que yo lo que quiero que plasmen en ese examen es su criterio, la forma de resolver un problema real, hacer algo nuevo, y por supuesto sí lo van a hacer en la forma que es lo que estamos aprendiendo. Bueno, si no, para ese caso me hacen una recitación nomás de lo que ustedes quieren. Entonces lo van a poner, lo van a plasmar como debe ser, como debe ser en el formato del PMBOK. ¿Listo? Entonces no necesitan más tiempo. Yo creo que 10, 15 minutos a reventar es por demás. Pero sé que no todos avanzan de la misma manera. Y ¿cómo es? Así que no hay prórroga. El que no entregó, pues digamos, no pudo subirlo el examen, no lo pudo subir. Ya veremos otras formas de tenerlo. ¿Por qué no quiero dar más tiempo? Porque es para que ustedes se pregunten y estén entre ustedes. Todo lo quiero ver en su escritorio con su computadora prendida. Que no tenga eso, no me lo entrega también. Veremos otra forma de que dé otro examen otro día o lo que sea, pero no. Y por supuesto no es sobre el 100%, ¿no? Ya lo dará sobre 70, no sé. ¿Listo? Ok. Este tema del tiempo, ¿no es cierto? Es un poco larguito, y como nos faltan menos de 9 minutos, vamos a dejar ahí la clase y vayan a estudiar para el examen de mañana. No es estudiar más que los formatos que han visto que se presenta este método. Lo demás, ustedes va a ser su imaginación, su capacidad de improvisar, de resolver problemas sencillos, pero que tienen que pensar en todas las alternativas, así que como la hemos estado desarrollando, que no se les tiene que escapar un detalle. Lo que me interesa a mí son los detalles, porque en los detalles es lo que está las fallas y lo que se pierde y los peligros y las fallas, ¿no? Entonces, cuando uno no piensa en todo, no tiene una secuencia lógica, entonces eso es lo que yo les califico. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ingeniero, con respecto al examen, ¿va a ser un caso que usted nos va a decir para que nosotros resolvamos y analicemos cuál es el alcance, o sea, todo lo que estamos viendo?
Correctamente. Correctamente. Ah, ya. Muy bien. Bien. Como le dije, el libro abierto, pueden consultar todo lo que quieran. Bueno. Listo, jóvenes, entonces mañana los veo 7:30. No necesito ponerles mensajes ni nada. 7:30 empezamos. 8:10 se termina el examen. Bueno, hasta mañana entonces. Hasta mañana. Hasta mañana. mañana.